Yo quisiera hablarles, dominicanos de aquí, dominicanos de allá, de el 24 de septiembre. Hoy es 23, mañana no estaremos, y por esa razón le pido la concesión de su venia para poder hablar del día de mañana. El 24 de septiembre, Día de las Mercedes. Es un día para el pueblo dominicano marcado por dos tragedias. Una, la mítica, es decir, la basada en algo mágico religioso, como la llamada Batalla de Santo Cerro. Y dos, la segunda, la muerte del asesinato del más destacado líder juvenil de República Dominicana, Amin Abel Hasbún. 24 de septiembre. Y quiero mencionar esto también por una suerte de arraigo que tengo, un arraigo más infantil que cultural, asociado a esa fecha del 24 de septiembre mítico. Y quiero destacarlo porque recuerdo, estando yo en la Escuela México en Santiago, óigame esto, doctor Nieve, no se me ha borrado jamás ese escenario, ese relato que viví siendo un niño de séptimo curso en Santiago, donde la señorita Lala, que por cierto era nieta de Lilis, profesora de historia, nos habló de aquel momento en que, en medio de casi la derrota de los españoles por parte de los indios, de repente apareció una luz fulgurante que sorprendió y prácticamente desarmó a los indígenas, que eran grandes mayorías y que están casi al punto de derrotar las tropas españolas. A tal punto que aquel acontecimiento reivindicó el ánimo, el furor de las armas españolas y finalmente derrotaron a los indígenas. Eso fue lo que a mí se me vendió. Pero eso es una cosa increíble. Y a eso se le llamaba historia. Y llegó hasta ayer en los libros de historia. Sí. De Galván. Pero usted se imagina el peso que tiene en la conciencia de un niño una información de esa índole. Que se devolvieron las flechas, recuerda. Que se devolvían las flechas. Porque estaban, sí, exactamente, no fue que solamente un encandelamiento, sino que se devolvían las flechas. Hasta se devolvían las flechas y se dirigían en contra de los indígenas que la disparaban. Y ocurre que se sabe que hubo una batalla. Es cierto, de acuerdo a los reportes de la época, de los cantores de esa época, especialmente sacerdotes, se sabe que hubo una batalla. Pero ocurre que esa batalla fue algo espeluznante. Eso fue un matadero, porque se conoce esa batalla como el momento en que más indígenas fueron brutalmente asesinados por parte de los españoles, llenos de mortero, de armas guiadas, sostenidas por pólvora, y estos indígenas apenas con lanzas de madera y cosas parecidas. Colón, acompañado de su hermano, cientos de tropas españolas, según reportan los cantores de la época, enfrentado a varios miles de indígenas, cierto, que estaban enardecidos y habían acorralado una zona exigiendo la libertad de Caonabo, el cacique de ellos. Pero eran gente sin armas. Y entre trabucos, y entre espadas, y entre perros entrenados, mataron, se supone que más de 1,000 indígenas en esa ocasión. Pero eso no ocurrió en el Santo Cerro. Eso ocurrió en una planicie, conforme a lo que el mismo Colón relata. En una planicie que se estipula está cerca de Mao. Y ni ocurrió tampoco alrededor de ninguna cruz, porque también hablan los escritores de esa falsa historia
de que los indígenas trataron de blasfemar aquella cruz, de quemar aquella cruz, y que justamente eso fue parte de lo que detonó aquella batalla. Una falsedad, todo un montaje para justificar aquel asesinato tan cruento de personas que no merecían esa suerte. Y eso es lo que nosotros celebramos, señor, el 24 de septiembre. Debiérase revisarse ese asunto por razones hasta de respeto a la historia. Hasta de respeto a la historia. Hace más de 400 años de ese mito, construido solo para darle una fuerza cultural, un valor cultural a una presencia militar y a una presencia colonial. Pero ustedes que son estudiosos de la historia, Domingo y Nieves, ocurre que ese tipo de montaje, ese tipo de relato, lo encontramos en otros acontecimientos. Toda la generación, esto pasó en el año 1495. Y toda la generación anterior a nosotros estudió la historia con ese tipo y con esa orientación. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que ese tipo de mito ha sido también levantado en otros acontecimientos donde estuvieron los españoles. Por ejemplo, eso fue en 1495 aquí, pero en el año 1571 ocurrió algo que se llama la batalla de Lepanto. ¿Usted conoce esa historia? Claro que sí. La batalla de Lepanto, que es justo el lugar donde perdió el brazo. El gran Cervantes fue herido, sí, y se le inutilizó el brazo izquierdo. Esa batalla existió. Y de esa batalla surge la Virgen Nuestra Señora del Rosario, porque entonces la iglesia reivindicó la presencia de la Virgen María en un acontecimiento parecido al relato que ocurrió aquí. Es decir, los españoles en desventajas, acorralados por tropas de los Países Bajos, Holanda, en una batalla naval prácticamente perdida por los españoles, pero de repente por la acción de la Virgen y ante el esfuerzo del Papa de ese entonces que se dedicó a orar, a rezar con el rosario en la mano, finalmente, gracias a eso se impusieron. Otro relato. Por eso es que dice Neruda que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Cristianos muertos. Pero ya usted ve, ese relato también, de ahí surge el tema de la Señora del Rosario. O sea, así como también surge aquí el relato de la Virgen de las Mercedes, también en ese caso allá en Grecia, en el Golfo de Lepanto ocurrió eso, pero hubo otra batalla donde surgen también la Virgen de la Inmaculada Concepción, de nuevo la Concepción, y esa batalla fue en 1585, donde la infantería española se enfrentó con tropas, aquí sí fue con los Países Bajos, con tropas de los Países Bajos en la llamada batalla de Empel. Le está escuchando un vegano. Profesor, esa misma narrativa Serviri de Vasallo es la que se aplica hoy, por ejemplo, por Estados Unidos y sus corporaciones multinacionales, con todo su poder y maldad para aplastar cualquier tipo de resistencia. Hoy existen los cronistas, analistas, asalariados y bocinas retorcedoras de todos los relatos desde su óptica en este tiempo. Exacto, es lo mismo, porque de lo que se trata es resaltar el poder omnipresente y omnipotente de esos imperios, sea el que sea. En este caso, como ya dije, tenemos la batalla de Empel. Eso fue en 1585. Todos tienen en común lo mismo. Estaban rodeados, estaban en minoría, en desventaja, no tenían suficientes fuerzas militares y por una obra milagrosa se imponen militarmente, pero en todos hubo grandes matanzas. En esos tres casos, hay más, hubo grandes matanzas. Entonces, para terminar ese temita, entiendo que hay que reivindicar ya la historia, por Dios. No podemos seguir con ese tipo de relato, que además lo que hacen es justificar acciones de violencia que simplemente fueron grandes crímenes contra la humanidad. Y finalmente, sí, también un día como el 24, como ya dije, asesinaron para mí al más grande líder de los jóvenes dominicanos, Amin Abel Hasbún. Un hecho deleznable propio de esa época que distinguió los gobiernos de Joaquín Balaguer, porque tenemos que decir así fue, y que se llevó consigo a uno de los jóvenes más talentosos desde niño, de los más talentosos que haya conocido República Dominicana, Amin Abel Hasbún. Para mí, de nuevo, nuestra honra. Lo suscribo y lo asumo igual, el más brillante de los jóvenes dominicanos y el más inteligente que ha pasado por Aula Una, y valiente y comprometido. Valiente. Todavía es una muerte que se sufre. Así es, así que para ellos honra.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.